¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Una vez más estoy aquí con SpiceJovers, ¿vale? Que me ha pedido un favorcito y hoy os voy a contar las cosas básicas que necesitáis para empezar a hacer streamings. Estés aquí porque necesites ayuda para tus streamings, porque quieres empezar a hacer streamings y no sepas cómo o no sabes todo lo que necesitas, ¿vale? Quedaos aquí, ¿vale? Quedaos hasta el final porque os voy a contar cosita por cosita, desde las cosas básicas hasta cosas un poquito más avanzadas de lo que necesitaréis. Primera cosa, un ordenador un poco más superior a lo normal, ¿vale? No necesita ser un ordenador gamer de la NASA impresionante, ¿vale? Pero sí que es verdad que necesitas un ordenador que tenga un poquito más de potencia para poder transmitir, para poder estar haciendo cosas al mismo tiempo que lo estás transmitiendo en Twitch, ¿vale? O en Twitch o en cualquier otra plataforma. Pero bueno, que estoy seguro de que tendréis un ordenador lo suficientemente potente y si no, pues siempre hay otras alternativas, como empezar con el móvil, con una aplicación que se llama Streamlabs, con una aplicación que se llama StreamElements, con el propio Twitch mismo. Pero bueno, eso de streamar desde el móvil lo empezaremos a hablar en otro vídeo, con más calma, entraremos más en profundidad. Y poquito a poco. El micro es muy importante. Yo diría que es de las cosas más importantes de todo el streaming, ¿vale? Porque marca la diferencia entre un buen streaming y un mal streaming. Así que si puedes tener un micro externo, es muy recomendable. No es obligatorio, ¿vale? Yo mismo, por ejemplo, empecé streameando con el micro de la webcam que lleva integrado. Y también conozco a otros amigos que empezaron con el micro de los cascos, o sea que no pasa nada, que no es obligatorio, ¿vale? Pero sí es recomendable. Tercero, una webcam. Aunque realmente no es necesario al 100%, ¿vale? Porque hay muchos streamers que no enseñan la cara. Yo te lo recomiendo mucho, porque es una forma de fidelizar con la persona que te está viendo. La persona que te está viendo la cara, ve tus reacciones, eso da juego a hacer clips, por ejemplo. Si no tienes una webcam, ¿vale? Siempre puedes hacerlo con el móvil, siempre puedes usar el móvil como webcam, ¿vale? Te lo colocas con un trípode, con unos libros, como sea, ¿vale? En otro vídeo enseñaré cómo se coloca el móvil para usarlo de webcam, ¿vale? No requiere mucha configuración, no requiere muchas cosas, ¿vale? Pero sí que requiere hacer un par de cositas que llevarán un poquito de tiempo. Pero bueno, eso, que si puedes tener una webcam, mejor. Si no, tampoco es obligatorio para empezar. La iluminación es bastante importante, aunque no es una cosa exageradamente importante para empezar, porque al igual no tienes lo necesario, ¿vale? Pero estoy muy seguro de que, por ejemplo, vas a tener una lámpara, una lamparita de estas típicas de noche. Yo, por ejemplo, ahí detrás, donde lo veis, ¿vale? Tengo una lámpara que está apuntando a la pared, un poco inclinada, que rebota la luz en la pared blanca y en el techo, ilumina todo bastante bien. Tengo estos LEDs por aquí detrás. Y todo da como un juego, ¿vale? Todo da como un juego que ilumina bastante bien. No hace falta que te montes aquí una estructura de la NASA, cosas súper pros de estudio fotográfico y tal, pero sí que es verdad que es muy recomendable que al menos se te vea bien la cara y bien lo que estás haciendo. Si vas a streamer desde el PC, te recomiendo OBS, ¿vale? OBS Studio es el programa que uso yo, es el programa que voy a enseñar a usar en estos tutoriales, junto con StreamElements. Hay más, está por ejemplo XSplit, de OBS hay un montón de variaciones. De StreamElements también está Streamlabs y creo que hay otra más, pero no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, que yo aquí os voy a enseñar a usar OBS Studio y StreamElements. Así que vámonos al PC, ¿vale? Y os voy a enseñar la configuración más básica, lo más básico de todo del OBS, ¿vale? En otro vídeo entraremos en profundidad en configuración del OBS y también de StreamElements, que son para poner las alertas, los overlays, para que te salgan las animaciones cuando alguien te sigue, por ejemplo. Así que vamos a ello. Ahora va a haber un rollito así, Inception, ¿vale? Pero no os rayéis, ¿vale? Porque esto es el OBS, ¿vale? Yo esto lo he configurado para poder empezar a grabar, ¿vale? Pero ahora os voy a enseñar cómo se hace de cero. Lo primero de todo, hay que conectar tu cuenta de Twitch. Vamos a ajustes, aquí en emisión, seleccionamos el servicio de Twitch, ¿vale? Que ya debería estar predefinido, y conectar cuenta. Ahora te va a pedir aquí tu nombre de usuario, tu contraseña, eso es si no me he olvidado de la contraseña. Y ahora en mi caso, como soy afiliado, me obligan a activar el código de doble factor, ¿vale? Me ha llegado ahora un mensajito. Enviar y listo. Ahora mismo ya tendríamos nuestra cuenta de Twitch configurada. Le damos a aplicar, a aceptar y como veis aquí cargan el chat, tanto el chat como toda la información para cambiar en tu stream, ¿vale? Esto ya lo colocáis vosotros a vuestro gusto. Yo, por ejemplo, siempre coloco
esto aquí, el chat siempre lo coloco aquí, ¿vale? Y la información del stream la coloco, coño, aquí, aquí acostado, ¿veis? Después vais ajustando a vuestro gusto. Yo siempre lo suelo tener así, ¿vale? Bueno, el chat lo suelo tener en otra pantalla, pero vosotros, esto es lo que tendréis vosotros, ¿vale? Ahora, importante, vamos a configurar una escena, ¿vale? Olvidaros de todo esto que está apareciendo aquí, ¿vale? Porque esto es mi configuración. Así que vamos a hacer una nueva escena. Os voy a enseñar simplemente lo más básico, configurar para capturar pantalla y para capturar vuestra webcam. Damos aquí agregar en escenas, escena. Le ponéis el nombre que queráis, yo le voy a poner test, aceptar y aquí os aparecerá todo en negro. Ahora como veis os salía todo en negro, ¿vale? Pero primero de todo, capturar pantalla. Para capturar pantalla es muy fácil. Tenéis que darle aquí en fuentes al más, capturar pantalla. Yo, como ya la tengo, me aparece aquí, ¿vale? Pero si no, aquí simplemente le ponéis el nombre que queráis. Y vamos a capturar una pantalla nueva, ¿vale? Yo le voy a poner el nombre pantalla test, le dais a aceptar y aquí os deja elegir la pantalla que queréis capturar, ¿vale? Yo en mi caso tengo 3 pantallas, pero vosotros tendréis 1, 2, 3, 4 o las que sean. Muy fácil, seleccionad la que queréis, yo voy a seleccionar la pantalla 1, que es esta, le dais a aceptar y como veis, os sale toda la pantalla. Para capturar vuestra webcam, muy fácil también, muy fácil. Volvéis aquí, agregar, captura de dispositivo de captura de vídeo. Y aquí yo tengo estas 2 webcams, ¿vale? Pero vosotros aquí le ponéis el nombre que queráis, le dais a aceptar y tenéis que seleccionar la webcam que queréis. Yo tengo estas 2, vosotros tendréis otras, seguramente, o la misma, o ninguna. Aquí simplemente seleccionáis, lo dejáis todo igual y le dais a aceptar. Y como veis aquí, estos puntitos rojos de aquí os dejan seleccionar el tamaño de la webcam, ¿vale? Yo siempre lo tengo aquí, más o menos, así es como más o menos me estáis viendo antes. Como veis, es muy fácil, es muy sencillo, y ahora pues ya estaríais listos para empezar a streamear. Hay mucho trabajo por detrás, ¿vale? Hay muchas cosas por detrás por hacer todavía, porque esto es solo lo más básico. Pero simplemente, si queréis empezar a streamear, tendríais que venir aquí, Start Streaming, y empezaríais a streamear sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de complicación. Vale, como veis, ya hemos pasado al siguiente apartado, que es el tema de las alertas de Stream Elements, ¿vale? Yo uso Stream Elements, os enseñaré a usar Stream Elements en otro vídeo. Vais a la página de streamelements.com. Aquí os conectáis con vuestra cuenta de Twitch, o YouTube, o Facebook, o Mix, con la plataforma que sea que vayáis a streamear. Le dais aquí a conectar con Twitch, que es mi caso. En mi caso, como ya lo tengo todo conectado, simplemente se va a conectar con mis credenciales. Pero en vuestro caso seguramente os pedirá que pongáis el usuario y la contraseña. Lo ponéis y entraréis por aquí, ¿vale? Veréis esto que está todo en blanco. Aquí os aparecerá la configuración del bot, muy importante. Tendréis que darle permisos al bot en vuestro canal. Os lo pondré aquí, es muy fácil, os lo pondré aquí directamente. Lo tendréis que hacer moderador y ya está, y lo dejáis activado. Después el tema de los overlays, ¿vale? Si os fijáis aquí, hay una pestaña que pone galería de temas. Si no os aparece en castellano, ¿vale? Tenéis aquí la barra de idiomas con la que podréis cambiar el idioma al que queráis. Vale, pues vais a galería de temas. Y aquí tendréis un montón de overlays gratuitos, completamente gratuitos. No tendréis que pagar nada. Y para empezar está muy bien, está muy bien. Por ejemplo, este mismo, si vais a jugar al Valorant, pues este mismo. Le dais aquí a crear. Como este hay un montón, ¿vale? Y aquí os enseña las diferentes overlays y las diferentes animaciones que tenéis, que tiene este tema. Como veis, aquí está la pantallita de vuestra webcam, aquí la pantalla del juego, aquí seguramente estará el chat, vuestras redes sociales, empieza pronto, vuelvo enseguida, stream acabado, y todo esto es completamente personalizable, ¿vale? Vamos a hacer la prueba, vamos a crear este overlay, este mismo, le dais un nombre, yo le voy a dar test, crear overlay, y se os crearán 5 overlays, ¿vale? 5 temas en vuestro perfil. Este mismo, ¿vale? Le dais aquí a editar y como veis tenéis un montón de cosas aquí. ¿Qué es todo esto? No os preocupéis que os voy a enseñar muy fácil, cositas básicas. Vale, este recuadro de aquí son las alertas. Si os vais aquí a Emulate,
follower event, por ejemplo, para hacer una prueba de qué saldría cuando alguien te sigue, pues saldría esto. Y listo, saldría esto. El nombre te está siguiendo. Todo esto se puede modificar, se puede cambiar. Todo es muy personalizable, ¿vale? Todo puede ser muy a tu medida. Lo único que os voy a enseñar en este vídeo, ¿vale? Es cómo añadir esto a vuestro OBS, ¿vale? Vale, nos volvemos atrás al principio, ¿vale? Y estábamos editando este. Si vais aquí a los 3 puntitos, aquí tienes la opción de copiar el enlace. Esto es muy importante, copiáis el enlace, le dais ahí a copiar el enlace y volvemos a nuestro OBS. Aquí, que es donde estábamos configurándolo todo, volvemos a añadir una fuente, agregar, pero en este caso agregamos la fuente navegador. Como veis aquí, yo tengo 1000 millones de cosas, ¿vale? Pero porque estos son mis overlays. Vamos a dejar este nombre por defecto, vosotros podéis poner el que queráis, le damos a aceptar y aquí en el URL hacemos un control V y pegamos el link que hemos copiado hace un momento. Aquí ponéis vosotros la medida que queráis, ¿vale? Yo voy a poner 1920 por 1080. Yo pongo estas medidas porque es el tamaño que tenía el overlay, ¿vale? Pero vosotros cuando os enseñe a configurar otras cosas, si el tamaño es más pequeño, le ponéis ese mismo tamaño. Y si no, lo podéis tocar todo mientras vais editando en el OBS. Vale, le damos a aceptar. Vale, y ahora mismo aparecerá, ¿veis? Aquí ha aparecido todo. Y ahora simplemente esta es la fuente del navegador, ¿vale? Lo he quitado para enseñar unas cosas, ¿vale? Pero bueno, lo que os decía, la fuente del navegador por lo general va al final de todo, sobre todo si es los overlays que tiene todo, que tiene toda la imagen, ¿vale? Y ahora lo que hay que hacer es adaptar la pantalla, los tamaños de la pantalla y de vuestra webcam al overlay, ¿vale? Esto es muy muy fácil. Miráis aquí, esto es la pantalla, ¿vale? Seleccionáis la pantalla, arrastráis desde los puntitos y más o menos lo colocáis al mismo tamaño que el recuadro, ¿vale? En este caso es un recuadro, en otro caso será otra cosa, ¿vale? Y cuando lo tengáis colocado, pasáis la pantalla abajo del todo, ¿vale? Porque simplemente esto aparece en negro, ¿vale? Pero realmente es transparente. Y lo mismo con el dispositivo de captura de vídeo, ¿vale? Lo ponéis debajo. Ahí yo me he ido, pero porque estoy abajo del todo, ¿vale? Si veis aquí me salen los puntitos, seleccionáis dispositivo de captura de vídeo, os saldrán los puntitos y arrastráis aquí hasta aquí arriba y más o menos os colocáis. Ahí estamos, más o menos, tampoco hace falta que sea exacto, ¿vale? Y así más o menos quedaría vuestro overlay. Tendríais aquí los eventos que han ido pasando, los bits que os han mandado, las donaciones que os han mandado, los suscriptores, los seguidores, vuestras redes sociales. Pero bueno, todo esto lo iremos viendo en otro vídeo mucho más en profundidad. Al principio siempre es un poco difícil empezar, no sabes muy bien de qué hablar, si no tienes mucha interacción en el chat de gente que te está preguntando cosas, pues no sabes qué decir, ¿vale? Así que intenta siempre jugar con amigos, al menos 1 o 2, ¿vale? Y eso te va a dar mucho juego, vas a estar en confianza, vas a estar con colegas, vas a estar pasándotelo bien, la gente que vaya entrando también se lo va a pasar bien porque va a ver las tonterías o cómo os insultáis cuando tu amigo te mata o cómo te cagas en todo cuando un enemigo te mata. Puede dar mucho juego y la gente que entre nueva se va a reír. Y todo esto te va a ayudar a que te vayas soltando un poquito más en los streamings y ya verás como en un par de meses o un par de semanas incluso, porque hay gente que le toma mucha confianza a esto. Verás cómo empezarás más a ser tú, a tus reacciones más naturales y al fin y al cabo esto es lo que le gusta a la gente, ver reacciones de verdad, de naturalidad. Yo te voy a recomendar que estés siempre al menos activo en Twitter y en Instagram, que vayas compartiendo por ahí todas las cosas que pasan en tu stream, todos esos clips graciosos que salen, cuándo vas a estar en stream, cuándo no, que vayas actualizando, que le digas a la gente cosas nuevas que están pasando en tus streams o actualizaciones, ¿vale? Actualizaciones, que la gente siempre sepa cuándo estás en stream, cuándo no, y que la gente, y sobre todo que la gente vea que tus streams son divertidos o son entretenidos. Y por último, chicos, constancia, mucha constancia. No estés una semana streameando cada día y luego 2 semanas sin streamear nada, ¿vale? Esto es paso a paso, trabajar duro todos los días. Bueno, todos los días no hace falta, ¿vale? Porque todos necesitamos descansar. Pero sí que seas muy constante. Si no tienes una constancia, verás como no creces, te obcecarás en que lo estás haciendo mal. Y a lo mejor no lo estás haciendo mal, simplemente te falta eso.
constancia. Ponte un horario, ponte unos días de streamear, lunes, jueves, viernes y domingo streameas, pues cúmplelo. Toda la gente sabrá que esos días estarás ahí en directo y ya verás como poquito a poco, con mucha constancia, irás creciendo, irá todo a mejor. Recordad que todas estas cosas son importantes, aunque la mayoría no son imprescindibles, ¿vale? Ten en cuenta que tienes que tener una buena iluminación, si puedes tener una webcam mejor. Lo de las alertas, pues es un plus, no es obligatorio, pero sí que le da una cierta particularidad a tu stream. En otros vídeos, como he dicho antes, ¿vale? Iremos ampliando información, sobre todo de OBS Studio, de Stream Elements. Yo creo que eso da para un vídeo de cada, para enseñaros cómo funciona realmente, cómo configurarlo todo, cómo personalizarlo, todo a tu gusto y a tu manera. Que sea todo original, tuyo, propio. Por hoy no os voy a molestar más, chicos. Espero que os haya servido de algo, espero haberos animados, aunque sea un poquito, a mejorar vuestro stream o a empezar, que eso estaría también de puta madre. Y nada, espero que os haya gustado, dale un buen like si te ha gustado, muy importante, muy importante. Y nada, espero veros prontito, os leo ahí abajo en los comentarios, ¿vale? ¡Chao!